Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21 en adelante. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tomamos como base esta porción de la Escritura. En otras ocasiones hemos mirado lo que significa esta porción del capítulo 5, verso 23 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, donde dice que todo nuestro ser tiene que ser hallado, santificado, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y nos hemos basado mucho, hemos mirado muchos temas acerca de lo que es la santidad del espíritu, acerca de lo que es la santidad del alma, pero poco hemos mirado acerca de la santidad del cuerpo. Y es parte del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, del plan de Dios para nuestra vida. Dice que todo nuestro ser tiene que ser santificado, espíritu, alma y cuerpo. Y en esta mañana vamos a continuar con lo que es la santidad o la santificación de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que cubre o qué es lo que se aplica en lo que es la santidad del cuerpo? Comenzamos con el primer punto, el primer tema que hemos comenzado a mirar. Y el primer punto que estamos mirando es lo que se refiere a la comida. Ya comenzamos la semana pasada mirando primeramente los principios espirituales que la Escritura establece, que la Escritura muestra, que la Escritura habla acerca de lo que es la comida, lo que Dios dice referente a ello. Es decir, que Dios dice que la comida no tiene ningún efecto para poder contaminar el alma, lo espiritual. Es decir, porque comamos una cosa u otra, no nos vamos a contaminar espiritualmente, no nos va a afectar en nuestra alma, pero sí nos puede afectar en nuestro cuerpo. No es pecado que usted coma alguna comida que a usted le guste, ¿verdad? Pero sí dice el Señor a través de Pablo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Entonces debemos de entender que Dios pone a nuestro alcance muchas cosas, o todas las cosas, hablando de los alimentos más que todo. Pero dice el Señor a través de Pablo: aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Hay muchas cosas que no convienen, hay muchas cosas que no edifican, y hay muchas cosas que traen consecuencia a nuestra vida. Traen consecuencia. Les comentaba la semana pasada que la mayoría, no todas, pero la mayoría de las enfermedades que el pueblo de Dios y el hombre en general padece, vienen a raíz de la alimentación, de lo que comemos, la mala alimentación. No sabemos comer, no sabemos nutrirnos, no sabemos alimentarnos, y como consecuencia de ello estamos enfermos, estamos con problemas. Muchas veces hemos hecho a un lado los principios de Dios, aún en lo que es la higiene, en lo que es la limpieza. Dios tiene principios muy firmes, muy sólidos en su palabra acerca aún de lo que es la higiene, y muchas veces nosotros tomamos en poco esas cosas. Y ciertamente que no contamina nuestra alma, pero sí contamina nuestro cuerpo, sí daña nuestro cuerpo, sí perjudica nuestro cuerpo, y eso nos afecta. Dios es un Dios limpio, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios que le gusta la higiene, la limpieza, le gustan las cosas sanas, saludables. Es lo que Él establece en su palabra. Esto es algo bíblico y no es algo imaginario. Y ya vamos a estar mirándolo con fundamentos más sólidos a través de la palabra del Señor, porque esto tiene que ver mucho con el desarrollo de nuestra vida, con el caminar de nuestra vida. Así es de que escuche muy bien cómo dice el apóstol Pablo, comenzando del verso 21, dice: examinando todo, retener lo bueno, y en otras palabras, desechar lo malo. Absteneos de toda especie de mal. Comienza diciendo: examínalo todo, en lo espiritual y en lo terrenal. Todo lo que tienes a la mano, examínalo todo. Retener lo bueno, recibe lo bueno, retén lo bueno. Discierne, distingue entre lo que es bueno para tu vida y entre lo que es malo para tu vida. Retén lo bueno y desecha lo malo.
y absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero llevarle a diferentes pasajes de la Escritura en esta mañana para que miremos un fundamento más amplio en cuanto a lo que dice la Escritura. La semana pasada estuvimos mirando lo espiritual, es decir, estuvimos mirando que la comida no contamina lo espiritual, pero en esta mañana vamos a estar mirando que la comida sí contamina lo terrenal, es decir, el cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo. Venga conmigo, vamos a la Escritura. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, verso 10 en adelante. Ponga mucha atención y vamos a mirar diferentes escrituras. Así es de que prepare su Biblia, que vamos a estar usándola en esta mañana y vamos a estar aprendiendo los fundamentos que se encuentran en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 15, verso 10 al verso 20. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son cosas las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Gloria a Dios. Oiga bien, ponga mucha atención en el pasaje que estamos leyendo. Y recuerde, vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. El Señor Jesús, los fariseos comenzaron a confrontarlo porque decían: tus discípulos comen con las manos sucias, se están contaminando, comen con las manos sin lavarse las manos, están contaminándose. ¿A qué se referían los fariseos cuando decían se están contaminando? Estaban diciendo se están contaminando el alma. Creían que el comer ciertos alimentos, que el que se comiera ciertos alimentos o el que se comiera sin lavarse las manos contaminaba el alma, o que el comer ciertas comidas que eran prohibidas en el tiempo antiguo contaminaba el alma. Pero el Señor les dice: no es así. Les está poniendo un principio básico y les dice: no es así. No crean que lo terrenal, es decir, que la comida puede contaminar el alma del hombre. La comida no puede contaminar el alma del hombre. Es decir, no crean que va a ser inmundo un hombre, que va a ser menos espiritual o menos santo porque come ciertas comidas o porque come sin lavarse las manos. No, lo literal no tiene efecto en lo espiritual. Es decir, no nos perjudica el que comamos lo terrenal, el que comamos alguna cosa sucia, el que comamos sin lavarnos las manos. Eso no nos contamina el alma. Pero ¿nos contaminará el cuerpo o no nos contaminará el cuerpo? Claro que sí nos contamina el cuerpo. Entonces el Señor aquí está diciendo que lo que entra por la boca no contamina al hombre. Y muchos de nosotros hemos acomodado la escritura a nuestro favor y a nuestra conveniencia, diciendo: oh, el Señor dijo que lo que entra por la boca no contamina al hombre. Eso quiere decir que yo puedo comer lo que quiera, lo que se me antoja, y eso no me va a contaminar. Al fin y al cabo oro por aquello y la oración santifica aquellos alimentos. Mentira.
Vamos a estar llegando a todas esas escrituras que se utilizan para nuestra propia conveniencia, y vamos a estar mirando que no es de esa manera. Entonces aquí cuando el Señor dice, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale por la boca, lo que sale del corazón, los hurtos, los homicidios, las maldades, las mentiras, etcétera, etcétera. Eso es lo que contamina al hombre. No está diciendo el Señor que no contamine lo terrenal. El Señor se está enfocando en lo espiritual y está diciéndoles, todo lo que entra por la boca del hombre no contamina al hombre, es decir, no contamina el alma o el espíritu del hombre. No va a ser menos espiritual el hombre porque come ciertas comidas incorrectas o que no son convenientes. No, sigue siendo espiritual. Puede ser que siga un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, un hombre de oración, un hombre que ora mucho, pero posiblemente esté muy bien en lo espiritual, pero todo enfermo, decaído y débil en lo físico. ¿Por qué razón? Porque lo que entra por la boca no contamina el alma ni el espíritu del hombre, pero sí contamina el cuerpo del hombre. El cuerpo del hombre es contaminado por lo que entra por la boca, pero no el alma del hombre. Entonces cuando el Señor habla en este pasaje diciendo que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, yo le voy a decir, comience a comer puras cosas que no le edifican, que no le convienen, puras cosas que no le nutren, a ver si no le dañan, a ver si no termina todo enfermo con tantos problemas físicos y de salud. Claro que le va a afectar, claro que se va a reflejar todo eso en su cuerpo. Si no come saludablemente, si comen, como dicen por ahí, pura chatarra de la calle, puras cosas sucias que no edifican, que no nutren al cuerpo y solamente lo dañan, al tiempo va a mirar las consecuencias. Va a comenzar con una enfermedad y con otra y con otra y con otra. Y en lo espiritual puede ser que esté en la cumbre de lo espiritual y muy santificado en lo espiritual, pero puede ser que en el cuerpo esté todo decaído, deteriorado, todo enfermo, y de repente está diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy enfermo? Es que si el diablo no puede llegarte por lo espiritual, si no haya una puerta por lo espiritual, va a querer encontrar una puerta por lo terrenal, por el cuerpo. Si no puede enfermar tu alma o tu espíritu, va a querer cautivarte, limitarte y detenerte a través del cuerpo. Porque una persona enferma, una persona que comienza a tener problemas en su cuerpo, está limitada para servir a Dios. Se comienza a limitar más y más, y aunque tiene un deseo profundo en el espíritu de servir a Dios, su cuerpo no le responde. Su cuerpo anda cansado, anda decaído, anda deteriorado. ¿Por qué? Porque no está cuidándolo como debe de cuidarlo. Pero ¿por qué pasa eso? Es que crecimos en culturas donde nosotros comíamos o nos alimentamos con hábitos, alimentos, comidas que muchas veces no eran saludables. Crecimos sin principios de Dios, sin conocer lo más conveniente, lo más agradable a Dios, y aún saludablemente sin un conocimiento de lo que realmente beneficia al cuerpo. Crecimos en ignorancia muchos de nosotros, en culturas que no importaba lo que comiéramos porque la necesidad era grande y había que comer lo que hubiera porque no había otra cosa. Pero ahora, si el Señor te da la oportunidad de poder escoger o elegir lo que vas a comer, dice el Señor, aprende a comer sanamente, saludablemente. Eso bendecirá tu vida, eso te mantendrá tu cuerpo saludable, te lo mantendrá firme, te lo mantendrá sano, y podrás sentir fuerza, energía, y te responderá tu cuerpo de una manera especial. ¿Estamos comprendiendo? Bueno, vamos a adentrarnos un poco más al tema entonces. Le toco estos pasajes porque quiero mostrarle las escrituras que se toman para decir aparentemente y fundamentar que todo lo que entra por la boca, es decir, que no importa lo que uno coma, no hay problema. No, sí hay problema. No hay problema para el alma, pero sí hay problema para el cuerpo. Si usted no cuida lo que come, va a tener problemas en su cuerpo. Yo conozco a muchos hermanitos que están enfermos como consecuencia de haber comido algo incorrecto. Conozco hermanitos que sufren de dolores terribles de cabeza y tienen problemas serios porque un virus, una bacteria de la carne de puerco se le llegó al cerebro, y ahí comenzó a tener problemas y ya no puede ni trabajar ni hacer nada.
¿Por qué? Solamente por un problema de algo que comió y no tuvo precaución. Y ahí comenzó un problema y una consecuencia y le está afectando en todas las áreas. Entonces no creamos que porque somos espirituales podemos comer lo que queramos sin que nos afecte. Es mentira y no es verdad y no es fundamentado por Dios. Debemos de darnos cuenta qué es lo que Dios dice y no torcer las escrituras a nuestro favor. Esta escritura que Cristo habló diciendo que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, está hablando de la contaminación espiritual, de la contaminación del alma. Al alma no le contamina lo que entra por la boca, no le contamina al espíritu lo que entra por la boca, pero al cuerpo, créame que sí le contamina, créame que sí le afecta. Amén. Vamos a adentrarnos en el tema entonces. Venga conmigo y vayamos al libro de Levítico. Vamos a ir mirando qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios establece. Vamos a mirar algunas comidas, alimentos. Vamos a entrar más directamente al tema. ¿Qué ha pasado con nuestras vidas? ¿Qué ha pasado con nuestras costumbres? ¿Sabe que la comida llega a ser como un vicio? ¿Sabe que muchas veces, como se dice por ahí, hay gente que no come para vivir, sino que vive para comer? Solamente comer y su Dios llega a ser la comida. Es decir, lo único que quiere es satisfacerse. No le importa el efecto que tenga en su vida, no le importa el efecto que tenga en su cuerpo. Es como una droga. La droga, el drogadicto la ingiere y lo único que quiere sentirse es bien con aquella droga. Quiere sentirse elevado, quiere sentirse relajado o como se sienta. Quiere sentir el efecto de aquella droga. Hay veces que la comida se convierte como en una droga para nosotros. La Biblia habla de que muchos hombres, el apóstol Pablo habla en sus cartas y dice que muchos hombres, su Dios termina siendo el vientre. Termina siendo el vientre, viven para comer. Es decir, se enseñorea de ellos ese espíritu, esa influencia, y termina degradándolos y termina siendo como una droga, como un vicio. Que el hombre tiene que comer aquello porque su paladar está enviciado a aquel sabor, a aquel apetito, aunque sabe que le está dañando su cuerpo, aunque el médico le ha dicho si vuelve a comer esta comida le va a perjudicar, se puede morir, le puede pasar esto, le puede pasar lo otro. No esté comiendo eso. Pero dice la persona, pero ¿cómo me voy a detener? Es que está tan sabroso, está tan rico, me gusta tanto. ¿Qué es lo que sucede? Es que te has enviciado, tu paladar se ha enviciado. Y tenemos que desintoxicar aún nuestro paladar y enseñarlo, amaestrarlo, ordenarlo, instruir al mismo paladar a que pueda comer lo que a Dios le agrada y lo que es saludable para nuestro cuerpo, lo que nos trae bendición. El paladar del hombre, de la mujer, se tiene que ordenar. Y muchas veces lo tenemos todo desordenado. Lo que queremos, lo que nos apetece, eso queremos comer. Y eso vamos a ir a agarrar y a comer y a comer y a comer. No importa que nos esté afectando por un lado, por otro, por otro. No importa, lo que quiero es satisfacer el deseo que tengo en mi paladar. No importa lo demás. En veces ya no es ni por necesidad. El hombre debe de comer porque tiene hambre, pero hay veces que ya no es porque tiene hambre, es porque es un vicio, una costumbre, una tentación. Y hay veces que a muchos cristianos el diablo los tienta por la comida. Ahí está la tentación y caen en la tentación una y otra vez y los tiene todos enfermos y todos desnutridos y todos descontrolados por causa de que están cediendo en esa área. Parece, ¿verdad?, de chiste o de risa que el diablo lo tiente de la tentación, pero a muchos los ha matado. Así de sencillo, los ha matado físicamente. Mueren, ¿por qué? Porque nunca tuvieron control en esa área y el diablo los mató a través de la comida. Sí, porque si no sabemos ordenar nuestra vida en esa área, o nos da vida lo que comemos o nos destruye lo que comemos. Yo sé que no nos gusta mucho que nos digan estas cosas. Entendamos primeramente, cuando le hablo de la comida, el primer principio que Dios establece, que la Biblia establece, es que la comida no afecta lo espiritual. Es decir, lo que comamos no contamina el alma ni el espíritu. En otras palabras, no es pecado. No le voy a decir es pecado comer esta comida o comer esta otra comida, se viene al infierno si come esta otra comida. No es pecado, pero hay consecuencias negativas
como resultado de ello, afectándonos en nuestro cuerpo. No en el alma, no en el espíritu, porque Cristo estableció ese principio diciendo: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. Es decir, no es lo que entra por la boca lo que contamina el alma y el espíritu del hombre, pero sí contamina el cuerpo del hombre. Entonces entendamos eso y vayamos caminando a través de la Escritura. No quiero que piense que estamos hablando de un legalismo, como algunas organizaciones han caído en ese legalismo, diciendo: si usted come esto es pecado, y si come esto otro es pecado, y si come esto otro se viene al infierno. No, mi hermano, lo que entra por la boca no le afecta en lo espiritual. Es decir, no le contamina el alma, no le contamina el espíritu, pero sí le contamina el cuerpo y va a tener consecuencias como resultado. Amén. Veamos qué dice la palabra. Vamos a Levítico capítulo 11 y vamos a mirar algo muy hermoso en este pasaje. Vamos a ir poco a poco deteniéndonos en la lectura de este capítulo. Oiga bien. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decirle: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Ahí nos detenemos un poquito. Oiga bien lo que comienza a establecer el Señor. Comienza a hablar de los alimentos que fueron recomendados por Dios. Alguien podrá decir: hermano, ¿está hablándonos de la ley? Sí. Estamos hablando de la ley, pero no como imponiendo una ley. Nosotros no vivimos bajo la ley. Es decir, no le voy a imponer esto para que usted viva por esto y se rija por esto, y si no obedece esto, va a pecar o se va a ir al infierno. No, le aclaro una vez más que no es de esa manera. Pero debemos de entender que Dios es un Dios sabio. Dios es un Dios sabio. Y Dios lo que establece desde un principio, lo establece pensando en el bien del hombre. Dios conoce mejor que usted y yo y que los científicos completos de esta tierra lo que hay en cada animalito, lo que beneficia al hombre y lo que afecta al hombre. Dios conoce exactamente lo que es dañino y lo que es beneficioso para el hombre. Y Dios comienza a hablar y dice: les voy a dar estos alimentos, estos animalitos, estas carnes para que coman. Esta clase comerán. ¿Por qué Dios comienza a seleccionar y a decir: de esta no comerán y de esta sí comerán? ¿Por qué Dios hace una diferencia? Porque Dios es un Dios sabio y Dios quería a su pueblo bendecido, sano, fortalecido, y quería darles a comer y a nutrirse de lo que les iba a beneficiar. Pero lo que Dios conoce en su plan original y conoce que va a afectar al cuerpo del hombre, Dios comienza a decirle al hombre: de esto no comeréis, tendréis por inmundos estos animales, porque estos animales no son buenos para tu cuerpo. Si Dios prohíbe algo, mis hermanos, no es porque nos quiera recatar de que nos nutramos de algo, sino porque nos quiere prevenir de hacernos mal, de hacernos un daño, de lastimarnos. Todo lo que Dios prohíbe, lo prohíbe con un propósito, y el propósito es cuidarnos, cuidar sus criaturas, cuidar su creación, cuidar al hombre y a la mujer, a sus hijos e hijas, y llevarlos con bendiciones preciosas hacia el reino de los cielos, en bendiciones en todos los aspectos: espíritu, alma y aún el cuerpo. Dios desea que aún el cuerpo del hombre esté sano, esté saludable. El animalito que rumea comienza a remoler, a comer aquel alimento, aquella hierba, aquello que come, comienza a rumear. Y Dios dice: de los animalitos que rumean y que tienen pezuña hendida, de estos comeréis. Pero de los que no rumean, no comeréis de este animal. ¿Por qué razón Dios prohibió el animalito que no rumea? Porque el animalito que no rumea,
come el alimento y lo come directamente. No lo digiere igual, no lo muele, no lo mastica, no rumia. Es decir, solamente lo traga. Y así como lo traga, así se lo pasa. Y lo que es el intestino, lo que es el cuerpo de aquel animalito, no hace el mismo efecto el alimento. Entonces Dios primeramente dice: el animalito que rumia, ese vas a comer. ¿Por qué? Porque yo tengo eso establecido. Ese animalito come el alimento y lo comienza a moler y a remoler, y lo puede digerir, y puede ser de esta manera nutritivo y de bendición para aquel que lo coma. Ahora comienza a hablar las especies más específicamente. Sigamos leyendo. Primeramente le quería mostrar lo del animalito que rumia. ¿Por qué el Señor habla del animal que rumia y del que no rumia? Del que rumia sí se puede comer, del que no se puede comer. Sigamos leyendo. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. Pero de todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, los tendréis en abominación. Dios es un Dios sabio, y Dios habló en la ley ciertamente, pero aún Dios habla de los mariscos, del alimento del mar. Y Dios comienza a meterse en esa área y a decir qué clase de alimento, qué clase de marisco, qué clase de pez es conveniente comer y qué clase de pez no es conveniente comer. ¿Por qué Dios establecería un principio como esto? ¿Por qué Dios hace diferencia de esta clase de animalitos y de esta otra? Los animalitos, los mariscos, ahora hablando. Por ejemplo, hay animalitos, y cada animalito, cada pez, cada animalito del mar, Dios lo creó con un propósito. Dios lo creó con un propósito. Nosotros muchas veces no entendemos y no conocemos los propósitos de Dios, pero Dios creó cada animalito con un propósito. Por ejemplo, usted mira las conchitas, lo que es los ostiones y lo que es todo lo que es concha de mar, y Dios lo creó con un propósito. Dice que no tiene escamas, no tiene aletas. ¿Sabe cuál es el propósito con el que Dios creó todo lo que son conchas del mar? Lo creó con el propósito de ser filtros para el mar. Son filtros, nada más eso. El ostión agarra el agua, la recibe y la limpia, y solamente retiene la suciedad del mar. Solamente lo sucio lo comienza a retener y comienza a purificar el agua. Hay animalitos en el mar que Dios creó para limpiar el mar. Así como en la tierra están los buitres o los sopes, como les llaman en El Salvador, ¿verdad? Esos animalitos, usted los mira que andan volando y andan buscando nada más comerse los animales muertos que están en la tierra. Dios los creó con ese propósito, para limpiar la tierra, para comerse todo lo que hay en la tierra, los animales muertos y todo aquello. Pues así las conchas que usted mira, las mirará muy sabrosas o muy especiales o le gustarán tanto. Perdóneme decirle, pero es mi responsabilidad decirle que esos son filtros que Dios creó para que limpien el mar, y están recibiendo y están reteniendo más suciedad que beneficio para su cuerpo. Ciertamente alguien podrá decir: hermano, pero tienen cierto calcio, tienen cierta proteína o nutrición. Quiero decirle, tienen más mal que bien. Y no le estoy diciendo con esto que se le prohíbe que coma eso. No, si le gustan y quiere comerlos, allá usted. Pero Dios dice: de eso no comeréis. No te lo recomiendo, hijo, no te conviene. Ay, pero los camarones me gustan tanto, y no tienen aletas y no tienen escamas. ¿Sabe cómo son los camaroncitos? Son como cucarachas del mar. Perdóneme que le diga, y perdóneme que lo hable de esta manera. A mí me gustan mucho y no le voy a decir que no, pero son animales sucios, no se alimentan de algo sano. El camaroncito anda como la cucaracha en la casa, recogiendo los desperdicios y las basuras y la suciedad y las sobras que andan por ahí.
Eso hace el camaroncito dentro del mar, y Dios sabe el propósito con el que lo creó. Y Dios dice: aunque te guste, hijo, no te envicies con eso. Mejor aprende a comer lo que yo te recomiendo, y verás cómo mirarás frutos grandes, bendiciones grandes, salud en tu vida. Verás la bendición que vendrá como consecuencia de obedecer, de tomar en cuenta mis consejos. Para nosotros, todo lo que dice Levítico ya no es una ley, porque no estamos bajo la ley, pero es una recomendación de Dios. No lo podemos aplicar como ley y decir: cuidado, porque si usted hace eso se condena. No, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero es una recomendación de Dios. Hay pescaditos tan ricos como el bagre, que se usa tanto. Es un pez que no tiene escamas, y esos peces son igual, son creados por Dios para limpiar la suciedad del mar y de los ríos. Se alimentan de cualquier suciedad, sobreviven en aguas negras y en aguas como sea, porque son diseñados para comer lo que sea. Pero hay otros animalitos, otros peces con escama, que usted no los encuentra donde quiera, y no donde quiera se dan. Y si no están en el lugar correcto, se mueren aún. ¿Por qué? Porque son limpios y no comen cualquier cosa. El Señor dice: te recomiendo que aprendas a comer lo que yo te recomiendo. Trata de abstenerte de esta clase de alimentos. Todo aquel pez que no tiene escamas, dice: no te lo recomiendo, porque yo sé el propósito con el que lo creé. Todo aquel marisco de mar que no tiene aletas o escamas, no te lo recomiendo, dice el Señor. No se lo digo yo, la Biblia lo dice, el Señor lo estamos leyendo. No lo impone como ley, porque ya no estamos bajo la ley, pero sigue recomendándolo, porque lo que era malo hace 20 años o hace 1000 años, yo no creo que ahora ya sea bueno. ¿Sí me comprende? Si Dios dijo hace 1000 años o los años que fuera, ¿verdad? Esto es malo, este animalito no es saludable. Yo no creo que ya se evolucionó tanto el animalito que ahora ya es saludable, ¿verdad? O que la ciencia está tan avanzada que ahora ya es saludable este animalito. No, mis hermanos, lo que Dios dijo un día no te conviene, hoy lo sigue diciendo no te conviene, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Solo que ya no lo pone como ley, ya lo da como una recomendación para nuestra vida, porque no nos va a dañar el espíritu, sino que nos puede dañar el cuerpo. Amén. Entonces sigamos leyendo qué dice la palabra. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahueso, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abumía y el murciélago. Habla de cada uno de estos nombres que creo que algunos no sabemos ni qué son. Amén. Pero estos animales, estas aves, mejor dicho, son aves que no fueron creadas con el propósito de que las comieras. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de estas aves son carroñeras, es decir, comen carne, son como el buitre, van y comen animales muertos, van y comen desperdicios, van y comen lo que se encuentran por ahí. Son animales que comen cosas inmundas, cosas sucias, cosas que a ellos mismos primeramente no hace la carne limpia, no hace la carne saludable. Se alimentan de lo que no es debido, es decir, es bueno, Dios las creó para que se alimenten de eso, porque si no hubiera todos esos animalitos, sería una contaminación en el medio ambiente. ¿Sí me comprende? De todo animalito que se muere por ahí, se echaría a perder y se putrificaría y comenzaría a haber hasta pestes y cosas por el estilo. Entonces Dios es un Dios sabio, y Dios desde un principio, desde antes que hubiera ciencia, Dios balanceó la naturaleza. Dios preparó animalitos que pudieran limpiar el medio ambiente,
aún de aquellos que murieran, aún de aquellos que quedaran por ahí muertos, tirados, desde vacas hasta cualquier otra clase de animal que muere por ahí. Dios preparó una especie de aves, en este caso, para poder limpiar el medio ambiente. Y Dios dice: el propósito con el que yo creé estas aves es para limpiar, es para barrer, para limpiar el medio ambiente y que no haya contaminación en la tierra. Pero ustedes están agarrando esas aves y se las están queriendo comer como alimento. No las creé para que fueran alimento para ustedes, las crié para que fueran una limpieza para esta tierra y para que no se contaminara la tierra. Entonces dice Dios: de estas cosas, de estas aves no comeréis. La mayoría, si no todas estas aves, son carroñeras, comen carne, animales muertos, lo que se encuentran por ahí se lo comen. Tienen 3 días, 5 días, 10 días de muertos que uno no puede ni oler aquello a millas de distancia. Ahí está un animal muerto, pero aquellos animalitos se lo banquetean y se lo disfrutan también. Imagínense, y ahora usted y yo yendo a querer cazar esos animales para querérnoslos comer. No solamente se está comiendo el animal, se está comiendo la vaca muerta y el ratón muerto y lo que se comió aquel animalito, porque de eso se está nutriendo. Sí, mi hermano, lo que come un animal o lo que come una persona, de eso comienza a nutrirse la carne, el cuerpo, el ser de aquel animalito. Amén. Cuando come algo verde, plantas, etcétera, su naturaleza comienza, su carne comienza a ser penetrada y a ser desarrollada por esas proteínas o nutriciones, eso que tiene acceso a lo que come. Pero el animalito que come carroña, que come todas esas cosas negativas, el cuerpo mismo, la carne misma comienza a llenarse de impurezas y de cosas que terminan trayendo enfermedades y consecuencias a la vida del hombre. ¿Por qué? Porque Dios no creó esos animalitos para que usted y yo no los comamos, sino que Dios los creó para que limpien el medio ambiente. Déjenlos que sigan limpiando el medio ambiente. Si son aves o si son del mar, déjenlos que sigan filtrando el agua del mar y limpiando los mares, y no nos los queramos comer nosotros. Antes de eso, dejemos mejor que siga el plan de Dios. Esta es la recomendación de Dios. Amén. Pero si alguien dice: a mí de todos no me gustan, pues goces entonces con ellos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a avanzar y vamos a seguir leyendo con lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué sigue diciendo la Escritura? Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas que tuviere piernas, además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agab según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación, y por estas cosas seréis inmundo. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Habla de los insectos. Realmente cada uno de estos animales sería hermoso el investigarlo y ampliar cada una de sus funciones, ¿verdad? Lamentablemente, si nos quedamos en este capítulo ampliando cada insecto y cada animal, vamos a pasarnos meses y no años solamente en este capítulo de Levítico. Amén. Pero si a usted le gusta el aprender, vaya a un diccionario, vaya a una enciclopedia y métase ahí e investigue cada uno de estos animalitos, y yo le aseguro que en la mayoría, si no en todo lo que establece aquí la palabra, la ciencia se lo va a confirmar, diciéndole con el propósito que fue creado, la función que hace aquel animalito, aquel insecto. Si Dios dice no se come esto, es porque el propósito con el cual Dios lo creó no fue para comerse, sino para cumplir otro funcionamiento. Amén. En el terreno de los insectos hay insectos que Dios creó para poder limpiar también el medio ambiente de insectos. Amén. Limpian el medio ambiente, y los mismos insectos, una lagartija anda ahí comiendo insectos y arañas y limpiando el medio ambiente. Dios estableció la naturaleza en un equilibrio, en un orden, para que ni uno sobreabunde y estemos llenos de arañas, ni para que estemos llenos de lagartijas. Amén.
sino para que se balanceen uno con el otro, y a uno los creó para una cosa y a otros para otra, y cada uno cumple su función. Entonces Dios dice: hijo, si quieres tener una salud y una bendición en tu cuerpo, obedece los principios que yo establezco para tu cuerpo. Así como hablo de una santidad en el alma, la santificación del cuerpo, yo también tengo principios en mi palabra, dice el Señor. Y cuando tú te riges por lo que mi palabra dice, y yo voy a bendecirte, y vas a mirar que habrá una bendición grande, vivirás largos años, no andarás enfermo ahí toda la vida, tendrás bendición en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque estás yendo conforme a lo establecido por Dios. ¿Sí comprendemos? Entonces, si usted quiere más información sobre cada insecto y cada animalito, le digo, no tenemos el tiempo en una escuela dominical para entrar en detalle de cada animalito y cada insecto y cada ave, ¿verdad? Pero hágalo usted, vaya ahí a su computadora, métase al internet, abra una enciclopedia y vea cada uno de esos animalitos, insectos o aves, y verá el origen de ellos y el propósito, la función que tienen, y se dará cuenta que no es beneficioso para nuestro cuerpo. Sigamos leyendo, mis hermanos. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumia tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Hablamos del rumiar, eso es para digerir los alimentos. Los animalitos que fueron creados de esa manera rumian, es decir, pueden digerir los alimentos correctamente. Los otros solamente tragan los alimentos y no los digieren de la misma manera, lo cual no es algo saludable físicamente al comer aquel animal. Ya hablándole a nivel ciencia, dice el verso 27, y de todos los animales que andan en cuatro patas, dice, tendréis por inmundos a cualquiera que ande sobre sus garras. Es decir, aquel que es como el perro, el gato, la rata, etcétera, el león, el tigre, todo el animal que tiene garras. Ese animal que no tiene pezuñas, sino que tiene garras, dice, no se debe de comer. Ah, pero por allá en las Filipinas se comen los gatitos asados, según dicen, ¿verdad? Bueno, pues que se los coman ellos, pero no es bueno seguir esas prácticas, sino mejor apegarnos a los principios de la palabra del Señor y buscar que el Señor sea el que nos guíe en lo que hacemos. Le repito, Él estableció ciertas bases para tener una salud, un cuerpo saludable, un cuerpo bien bendecido en el área física. Seguimos leyendo lo que dice la palabra. Y tendréis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Ahí nos detenemos un poquito. Quiero solamente aclararles esto. En el tiempo antiguo era ley. Ahora no estamos hablando de una ley ni de imponer estos principios, lo repito una vez más. Estamos hablando de las recomendaciones de Dios a través de su palabra. Ahora, Dios decía aquí, cuando cayera algo inmundo sobre la jarra, sobre esto, sobre el otro, dice, será inmundo aquello. ¿Qué está queriendo decir Dios? A Dios le importaba el higiene, la higiene, es decir, que hubiera limpieza. Dios estableció limpieza entre su pueblo en todos los aspectos y en todas las áreas. A Dios no le gusta la suciedad. En el tiempo antiguo era considerado inmundo, ¿verdad? En una manera como ley.
en el tiempo presente ya podremos decir, pues ya no hay problema, no me contamina, esté sucio, esté como esté, no me contamina mi alma o mi espíritu, porque ahora ya no somos ministros de la ley ni de la letra, sino del espíritu. Pero mi cuerpo sí me lo perjudica, sí me lo contamina. Cuántas bacterias, cuántas enfermedades, cuántas situaciones vienen como resultado de que no usamos higiene en nuestros hogares, de que no usamos higiene en la familia, al comer, en los alimentos, en todo lo que hacemos, en los trastes que usamos. Si no usamos higiene, si no somos limpios, si somos sucios y descuidados, vienen consecuencias y no es agradable a Dios. No vienen consecuencias espirituales, que se vaya a ir al infierno, no. Pero Dios dice, a mí me agrada un pueblo limpio, un pueblo que sea limpio en todo su aspecto de vivir, que sepa desarrollarse en limpieza. Eso le traerá bendición en todas las áreas. A eso se refiere cuando comienza a hablar de que sobre lo que cayera aquel animal inmundo será inmundo, y se cayó sobre el jarro y se cayó sobre aquello. ¿Por qué? Porque a Dios le importaba tanto, no el jarro, sino el establecer la higiene en su pueblo, fundamentarles en su corazón la importancia de la higiene. Pero ellos lo espiritualizaron pensando que contaminaba el alma. Por eso le decían al Señor, mira a tus discípulos que comen sin lavarse las manos, pero no contamina el alma, pero sí contamina el cuerpo. Amén. Entonces no vamos a ser legalistas a decir que el que no tiene higiene o el que come estas cosas se va a contaminar espiritualmente. No, espiritualmente no se contamina, no le afecta, pero físicamente sí le afecta. ¿Estamos comprendiendo? Entonces comprendamos eso, mis hermanos. Dios ama la higiene, a Dios le agrada la higiene, a Dios le complace y la establece entre su pueblo desde el tiempo antiguo. Hermano, pero eso fue la ley. Entonces ahora a Dios le gusta la suciedad, ya no le gusta la limpieza. No, yo creo que Dios es el mismo y hay consecuencias. ¿Cuántas veces estamos batallando? Aún podemos estar batallando hasta con nuestra dentadura. Estamos con problemas, con dientes picados y muelas. Hermano, no conoce a un dentista por ahí, o cómo le haré. Cobran muy caro aquí, ¿verdad? Porque ore por mí, por mi muela, ore por mí, por esta carie que tengo, por este problema que tengo. Pero pues si no nos lavamos los dientes, mis hermanos, ¿cómo vamos a estar con salud dental? Lo queremos arreglar todo con oración y no podemos arreglarlo todo con oración. Dios dice, ¿quieres tener una dentadura sana? Pues lávese bien los dientes, hombre, ¿qué le cuesta? Pero en veces hasta eso nos cuesta, hasta eso nos pesa, y hasta en eso batallamos. Amén. O nomás yo, ustedes yo creo que no, ¿verdad? Denle un aplauso al Rey en esta preciosa mañana. Muchas consecuencias vivimos y recibimos por causa de no tener conocimiento de Dios en todos los aspectos. En lo espiritual sí, pero también en lo terrenal, en los alimentos y en el higiene. Es importante, mis hermanos, hablando de nuestro desarrollo físico, porque hay veces que queremos espiritualizar todo. Pero ¿acaso usted ya es tan espiritual que no necesita ni comer? Que ya anda flotando en el aire de tan espiritual que es. No, bajemos los pies y pongámoslos sobre la tierra. Somos hombres y mujeres y necesitamos asearnos y limpiarnos y bañarnos y mantenernos limpios en todo el sentido, cuidarnos. Lo necesitamos en nuestro cuerpo. Necesitamos un cuerpo sano. No basta con decir que tengo un espíritu sano y que oro mucho y que qué bueno y qué bendición. Pero tu cuerpo lo necesitas mientras estés en esta tierra. No puedes descuidar tu cuerpo mientras estás en la tierra, porque vas a mirar consecuencias en tu vida. Amén. Seguimos leyendo la palabra. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno o hornillo será derribarán sobre inmundos y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas será limpia, mas lo que se hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella,
la tendréis por inmunda. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. Nos detenemos un poquitito. Vea bien cómo sigue hablando sobre todo lo que sería inmundo, inmundo, inmundo. El enfoque del Señor es la higiene, la limpieza. Es importante, Dios lo estableció. Ahora le repito, ya no como ley, sino como una invitación de parte del Señor para que podamos prevenir muchos problemas que llegan a nuestra vida. Entonces habla de todo aquello que inmundo, que se derribaría, que esto, que el otro. Está dando el ejemplo y poniendo el fundamento de la grande importancia que Dios tenía en cuanto a la higiene, a lo que era la limpieza. Debemos de buscar eso. Una vez más recalco en eso. Seguimos leyendo. No hagáis abominable vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundo por ellos. Porque yo, el Señor vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo, el Señor, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y de todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Ahí miramos lo que Dios establece en su palabra. En el tiempo antiguo, ley; en el tiempo presente, recomendación. Recomendación de parte de Dios, porque ya no vivimos en la ley, sino en la gracia. Entonces no se puede aplicar ni se debe de aplicar como ley, pero sí como recomendación. Y si Dios lo recomienda es porque Él sabe lo más beneficioso para nosotros. Vamos a avanzar en el tema. Venga conmigo a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Gloria a Dios. Estamos aprendiendo algo, mis hermanos. Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo que miramos allá era ley. Y Cristo dice: no penséis que yo he venido para abrogar, es decir, para quitar la ley, sino para cumplir la ley. ¿Qué significa esto? ¿Que tenemos que ir bajo la ley todavía? No. Cristo es el cumplimiento de la ley. Y nosotros en Cristo somos santificados. Pero lo que significa es que Cristo dice: yo no quité lo que fue establecido en el tiempo antiguo. Yo no aparecí para quitar la ley, sino para darle el verdadero cumplimiento a la ley. No aparecí para hacer a un lado lo que Dios estableció, o lo que Él mismo, porque Él mismo es Dios, estableció en el tiempo antiguo, sino para darle su verdadero cumplimiento. Por ejemplo, en el tiempo antiguo el sábado era un día de reposo que se guardaba literalmente. Ahora sabemos que nuestro reposo es Cristo Jesús. En el tiempo antiguo se mataba un corderito. Ahora Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ya no tenemos por qué seguir matando corderitos, porque miramos que Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo vino a cumplir la ley, vino a darle el verdadero cumplimiento, ¿verdad? Entonces, cuando miramos en Mateo 15, del verso 10 al verso 20, donde leímos que Cristo dijo: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, lo que sale por la boca, eso es lo que contamina al hombre. No está contradiciéndose Cristo con la ley, no está una cosa en contra de la otra. Lo que pasa es que la ley está hablando de lo terrenal y Cristo está hablando de lo espiritual.
Cuando Cristo dice que lo que entra por la boca no contamina al hombre, se está refiriendo a lo espiritual. Es decir, lo que entra por la boca, lo que come uno, no contamina a lo espiritual del hombre. Al alma o al espíritu del hombre no lo contamina. Usted no va a ser un pecador porque come carne de puerco, no, ¿verdad? No es pecador, no le afecta en su alma, pero en su cuerpo, ¿quién sabe? Amén. Bueno, vamos entonces a avanzar un poquito. Vamos, Daniel capítulo 1, verso 3 en adelante. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Oiga bien lo que habla la palabra de Daniel. Daniel y sus 3 amigos, los 3 hebreos, dice la palabra que ellos estaban cautivos en Babilonia, y el rey señaló ración, una porción de comida para ellos, de la comida de la mesa del rey, lo mejor supuestamente, carnes y vinos y las comidas supuestamente lo mejor que había en el palacio del rey. Y dijo, estos van a comer de la misma comida del rey. Les señaló ración, pero dice la palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque esa comida era ofrecida a ídolos, esa comida no era una comida sana y limpia. Y dice que Daniel propuso en su corazón el no contaminarse con la comida del rey. Y dice que puso Dios en gracia a Daniel con aquel jefe de los eunucos, y le dijo a Daniel, ¿sabes qué? Dame legumbres en vez de esa carne que me vas a traer, y dame agua en vez de ese vino que me vas a traer. Y dice que el jefe de los eunucos dijo, no, tengo miedo. ¿Pero de qué tienes miedo? Tengo miedo de que cuando el rey vea a estos otros jóvenes que comen de la comida del rey, todos fuertes, robustos, hermosos, sus rostros bien rosados, bien hermosos, ¿verdad? Y a ustedes todos pálidos ahí, ¿verdad? Muriéndose sin ánimo porque no están comiendo la misma comida. Van a condenar mi cabeza con el rey. El rey va a decir, ¿por qué estos están tan pálidos y tan mal? ¿Y por qué aquellos están tan bien? Y dice que le dijo a Daniel, ¿sabes qué? Mira, hagamos una cosa, prueba. Haz la prueba por 10 días. Y sabes, si nos miras más pálidos que los demás, pues entonces haz lo que quieras con nosotros. Pero si nos miras mejor que los demás, pues sigue dándonos eso, porque al fin y al cabo el propósito era lucir, era estar bien saludables y bien hermosos físicamente, bien llenos de salud y de vida. Y dice la palabra que hizo la prueba y les dio legumbres en lugar de vino. Y al paso de 10 días pareció el rostro y los cuerpos más robustos, más hermosos de estos 3 hebreos que de los otros jóvenes que comían de la mesa del rey. ¿Qué diferencia había? Dios le dio gracia, sí, Dios le dio gracia, pero no fue nada más la gracia de Dios. Porque hay veces que estamos llenos de gracia de Dios, pero tirados de enfermos, sin poder caminar, sin poder movernos. Y tenemos mucha gracia y mucha libertad espiritual, pero el cuerpo se mira de lo peor. Mira, el cuerpo se refleja enfermedad, debilidad, anemias, y refleja un montón de cosas negativas. Y allá anda el hermano pidiendo oración todo débil, ¿verdad? Muy bien espiritual, pero todo mal físicamente. ¿Por qué razón? Porque no estamos nutriéndonos con lo correcto. No sabemos comer, ¿verdad? No sabemos nutrirnos, no sabemos alimentarnos. Cuando Daniel hizo aquella prueba, ellos se miraban más hermosos, más robustos, que comían agua de beber y legumbres para comer. Vaya a la ciencia y pregúntele qué es lo más saludable para el hombre. Dios, cuando creó al hombre, no le dio garras como al león, ni colmillos como al león para devorar la carne y ser carnívoros. Si usted examina la dentadura del hombre,
es la dentadura para comer más que todo legumbres, frutas, vegetales, grano, lo que Dios creó. Eso es lo que nutre al hombre. Y el hombre fue creado, diseñado para comer eso. Pero el hombre se ha convertido en carnívoro completamente. Y se ha ido, hermanos, el organismo del hombre, científicamente está comprobado que cuando el hombre come carnes, especialmente las carnes rojas más pesadas, se dice que el organismo, el cuerpo, el vientre del hombre se convierte como en una tumba para un animal muerto. Porque es como sepultar un animal en el vientre del hombre o de la mujer, porque dura por lo menos 3 días en digerirse aquella comida estando en el cuerpo. Está en aquella descompostura, y mientras está ahí, está soltando toxinas, está soltando un montón de cosas que están perjudicando la salud del hombre, dañando y contaminando, intoxicando el organismo del hombre. Como resultado se siente el hombre bien mal, bien débil, bien afectado, y de repente no sabe ni qué le pasa. No se está cuidando, no se está cuidando. Amén. A todos nos gusta la carne, a mí también, pero debemos de aprender un poco de la palabra de Dios y tomar en cuenta el consejo de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Seguimos adelante con lo que es la palabra. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 10, verso 9. Vamos entrando más a fondo al tema. Hay muchas cosas muy hermosas que aprender en la palabra. Si usted no cree lo que dice la palabra, no lo que le digo yo, porque lo que yo le estoy diciendo lo estamos leyendo en la palabra. Pero si usted no cree lo que le digo, haga lo que Daniel hizo. Le hago el reto que haga la prueba por 10 días. Nútrase bien, coma bien. Es decir, cuando le digo coma bien, no le digo que se abaste y coma hasta donde ya no puede, ¿verdad? Porque en veces comemos hasta donde ya no, pero comemos lo que no debemos de comer. Y hay veces que lo que debemos de comer, eso es lo que dejamos ahí. Vamos a un restaurante y nos dan la ensaladita y nos dan la comida, y la ensaladita siempre la empujamos a un lado. Amén. Y siempre estamos comiéndonos la otra comida, y la ensalada es la que dejamos a un lado, y es lo que más nos deberíamos de comer. Amén. Es lo que más deberíamos de comer y buscar primeramente, y en vez es lo que hacemos a un lado. Entonces estamos cambiando los principios de Dios. ¿Por qué razón? Porque nuestro paladar se envició, se acostumbró. Y el enemigo, créalo o no lo crea, pero nos tienta a través de las comidas, a través de el paladar, a través de ese vicio de comer lo que nosotros queremos y no lo que debemos comer. Amén. Vamos a leer la palabra. Hechos capítulo 10, verso 9 al verso 20. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. La famosa visión de Pedro. Pedro tiene mucha hambre, y Pedro mira un lienzo de toda clase de animal inmundo, cuadrúpedos, reptiles, de los que leímos en Levítico. Y dice que se bajaba aquella visión, aquel lienzo hasta la tierra, hasta el suelo. Y Pedro miraba aquellos animales inmundos. Y cuando miraba aquello, escuchó una voz que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice: jamás ha entrado cosa inmunda en mi boca. ¿Cómo voy a levantarme y matar y comer esos animales inmundos? Y Dios le habla y le dice: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Esta visión la hemos espiritualizado. Es decir, mejor dicho, al revés, la hemos puesto en lo terrenal. Hemos dicho, o se ha dicho, que esta visión está hablando
de que el Señor estaba diciendo: de aquí en adelante todos los animales son limpios y ya ninguno es problema. Puedes comer de lo que sea, animales inmundos, cuadrúpedos, de lo que sea, de lo que caiga, de lo que te guste, cómetelo. Dios ya lo limpió y no llames sucio lo que Dios ha limpiado. Mentira. Es una mala interpretación y es no acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. ¿Cuál es la interpretación de esta visión que tuvo Pedro? La Biblia dice que Pedro, cuando miró aquella visión, se quedó pensando y dice: bueno, ¿qué será esto? ¿A qué se referirá? ¿Cómo que mata y come? ¿Y cómo que no llaméis inmundo a lo que Dios ha limpiado? Dice que en esa misma hora llegaron unos soldados que no eran gentiles, con Cornelio el centurión, a tocarle a la puerta. Cornelio había estado en oración. Era un gentil. Los gentiles en el tiempo antiguo eran considerados inmundos. Entonces dice que el ángel le habló a Cornelio y le dijo: manda a llamar a Pedro, que lleva por sobrenombre Simón, está en tal lugar, en tal casa, tráelo acá. Y dice que fue estos siervos. Pedro estaba teniendo la visión. Dios estaba preparando a Simón. Dios había hablado a Cornelio, había enviado mensajeros para que trajeran a Pedro, y Pedro les predicaría el evangelio para que fueran salvos. Cuando eso sucede, mientras que Dios está tratando con Cornelio acá, Dios está tratando con Pedro en la azotea de su casa, dándole una visión y diciéndole: no llames inmundo lo que yo he limpiado. ¿De qué estaba hablando? ¿De los animales? No, estaba hablando de los gentiles. Porque cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, Pedro les dice: ustedes saben cuál abominable es que un judío se meta a la casa de un gentil. Ustedes saben que eso es detestable para nosotros. Pero ¿saben qué? Yo he tenido una visión y Dios me ha hablado y me ha dicho que no llame inmundo lo que Dios ha limpiado. ¿De qué hablaba? De los gentiles, de nosotros que éramos inmundos antiguamente para los judíos, y que ahora ya no seríamos inmundos, seríamos limpios. No llames inmundo lo que Dios ha limpiado. No estaba diciéndole: ponte a comer lagartijas. Sí, porque miró lagartijas en ese lienzo. No le estaba diciendo eso Dios. Le estaba diciendo: ten cuidado porque vas a llegar a la casa de Cornelio y para ti yo sé que son inmundos los gentiles, pero ten cuidado, porque así como sobre los judíos he derramado de mi espíritu, sobre los gentiles derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi bendición, derramaré de mi presencia, derramaré de esa esencia de bendición sobre de ellos. Entonces Dios estaba glorificándose, Dios estaba haciendo algo. Entonces no acomodemos, no malinterpretemos la escritura, no acomodemos lo que va dirigido a lo espiritual queriendo acomodarlo a lo terrenal, y lo que va dirigido a lo terrenal querer acomodarlo a lo espiritual. No, la Biblia dice que el hombre espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. En otras palabras, hay que entender y discernir a qué iba dirigida esta visión. A decir: come lagartijas y come ratones y come lo que haya. No estaba diciendo eso Dios. Estaba hablando espiritualmente 100%, no de animales terrenales, sino del gentil que era inmundo. Y Pedro mismo recibe la interpretación cuando llega a la casa de Cornelio, porque ahí se cumple la visión de Pedro. Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 al verso 6. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Oiga bien, aquí la clave del verso 3 está en esto. Alguien pudiera decir: bueno, hermano, mire, aquí dice que no debe de prohibirse el comer ningún alimento. ¿Usted cree que es recomendable prohibirse? No, pero ¿usted cree que es recomendable comer ratones, lagartijas y cosas por el estilo? ¿Usted cree que es saludable? ¿Verdad que no? Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias
participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. La pregunta aquí, o la clave, está en ¿cuáles son los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias los tomen y los disfruten los creyentes que han conocido la verdad? Los alimentos que Dios creó, miramos en Levítico cuáles son. No está diciendo de cualquier alimento, es decir, que ratones, ratas, perros, gatos, cualquier animal, cómanlo. Dios lo creó para que se alimente con él. No, esos alimentos, esos animales no los creó Dios para que se alimente con ellos. Dios ya nos especificó en Levítico cuáles son los alimentos que Él creó para que los creyentes los tomemos con acción de gracias, con gratitud en nuestro corazón. ¿Estamos comprendiendo hasta ahí? Ahora, sigue diciendo el verso 4: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. ¿De qué está hablando? De los alimentos, de los animales que Dios creó para alimentarse. Porque ya nos dijo claramente Dios, ya nos dijo su palabra, que hay alimentos que no nos conviene comer, que no nos conviene comer el buitre, el zope. Son alimentos, son animales carroñosos, carroñeros, que comen carne, que comen inmundicias. Ratas, gatos, ratones, no nos conviene, no son sanos, no son beneficiosos. Entonces, cuando habla de los alimentos que Dios creó, habla de lo que Él aprueba, habla de lo que Él estableció para que el hombre comiera y fuera saludable para su cuerpo, no de lo que Dios no creó. Verso 5: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahí está, hermano. Coma lo que coma, si oro con mucha fe va a ser santificado. Le voy a traer una taza de veneno para que se la tome a ver si es santificada con su oración. No es cierto que es santificado. Pero ¿por qué aquí dice que es santificado? Lo primero de lo que habla aquí, a lo que se refiere, es lo que dice Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los creyentes. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. ¿Qué significa eso? Que si usted va a alguna casa, a algún lugar, y le ponen un alimento de comer y a lo mejor tiene hasta veneno, lo quieren envenenar porque no les gusta que es aleluya, ¿verdad? Dice el Señor, tú dale gracias a Dios, ora, y la oración santificará ese alimento. Lo santificará, ¿por qué? Porque todo mal que hay en ese alimento es santificado por la oración. Cuando no hay alternativa de lo que voy a comer, cuando no hay alternativa de lo que voy a comer, ¿sí me comprende? O cuando no conozco el mal que hay en aquella comida. Yo le ofrezco a usted un tamalito así rico de Guatemala y usted no sabe lo que hay dentro de ese tamal, ¿verdad? No sabe lo que se le ha puesto a ese tamal para hacerle daño. Que alguien dice que lo voy a embrujar con este tamal. No se preocupe, la oración de fe rompe con toda brujería, pero ore con fe, santifica los alimentos. No importa qué mal le quieran hacer a través de los alimentos, la oración de fe santifica el alimento, limpia el alimento. ¿Pero de qué lo limpia? Lo limpia de aquello que contiene el alimento que uno ignora. Es decir, cuando uno mira el alimento y uno ignora que aquello es perjudicial, o si estuviera en un desierto donde no hay nada más que comer, ¿verdad? Y se muere de hambre o come una lagartija, pues a lo mejor se la tiene que comer, ¿verdad? Pero orará con fe y Dios puede santificar a una lagartija. ¿Por qué? Porque no hay otra opción. Dios mira la condición en la que se encuentra, la situación en la que se encuentra, en un desierto por allá, donde no tiene otra opción, o se muere de hambre o come lo que hay a la mano. Bueno, Dios santifica aquello cuando lo hace con fe, orando por aquello. Pero cuando usted sabe que está diabético y que tiene un azúcar por acá y dice, me voy a comer este pastel de leche así bien dulce con un montón ahí, y se lo comienza a disfrutar y a saborear, voy a orar con fe para que le quite todo azúcar y para que no me afecte en este diabetes que tengo. El médico me dice que traigo el azúcar hasta acá, pero yo sé que Dios obra y yo soy espiritual y voy a orar con fe. Se va a morir, es lo que va a pasar. Se va a ir derecho al hospital o se va a ir derecho a la tumba si no tiene cuidado, porque Dios no va a santificar eso. Está tentando al Señor.
está tentando al Señor. El diablo quiso tentar al Señor y lo agarró y lo subió a la cumbre del pináculo del templo y le dijo: aviéntate abajo, que al cabo escrito está: a sus ángeles mandará Dios para que te cuiden y te lleven en sus manos, y tu pie no tropiece sobre piedra alguna. A ver si eres muy espiritual, a ver si es cierto que eres hijo de Dios. Aviéntate, a ver, aviéntate, ¿verdad? Cualquiera podría decir: pues me aviento, que al cabo escrito está. No, pues me como esto, que al cabo Dios santifica. No, escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Si sé que es malo, no lo como. Si tengo otra alternativa, no lo como. Si tengo conocimiento de ello, no lo como, porque me va a dañar, me va a perjudicar, me va a afectar. No nos engañemos pensando que la oración de fe va a santificar. Traiga un puerco y ore por él, y después de que ore por él va a seguir igual de puerco. Amén. La carne, si está dañosa, va a seguir dañosa. Es decir, si no le beneficia, si no trae nutriciones, no es como que por la oración va a llegar el hierro y el calcio y todos los minerales y proteínas, y ya oró y está cargado de proteínas porque oré por él. No nos engañemos, hermanos. Lo que hacemos por ignorancia, Dios lo respalda y Dios nos protege y nos cubre. Si hay alimento que no tienes otra opción para comer, Dios entiende la situación en la que estás. Dios entiende. Puede haber gente en lugares remotos, en pueblos, aldeas, donde en veces no hay que comer, donde en veces quisieran comer saludable y no hay. Pues tienen que comer lo que haya, lo que agarren, lo que alcancen. Que un conejo, pues bendecido sea el conejo, no hay otra cosa para comer, ¿verdad? Pero cuando hay la opción, cuando no hay cuando hay la necesidad, se entiende, y Dios mismo entiende aquello, y ahí se aplica la oración de fe que santifica los alimentos. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo por tentar a Dios o por rebelarte o hacer tu voluntad. Lo estás haciendo porque hay necesidad y no hay otra cosa que hacer. Pero cuando tienes la opción y tienes la libertad de hacerlo, y comienzas a hacer esto porque te gusta, y crees que la oración de fe va a quitar el azúcar al pastel, no le va a quitar el azúcar al pastel. Y crees que le va a quitar la grasa a esa comida que haces, no le va a quitar la grasa. No, es que eso es así y así va a ser. Tú sabes que así es, y no eres ignorante en lo que estás comiendo. Por eso Dios dice: en lo que conoces, aprende a ordenar tu vida y a traer bendición a tu cuerpo, para que goces de salud y de bendiciones de Dios en todo el desarrollo de tu caminar. Aprende a hacerlo. Ordénate, disciplínate. Ya se nos fue el tiempo, mis hermanos. Nos detenemos en esta mañana aquí. Ahí le vamos a continuar después. Hay otros puntos muy hermosos que quiero compartir con usted, pero vamos a ponernos de pie. No quiero dejarle salir tan tarde de aquí. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a acercarnos a nuestro Dios. El Señor dice que su pueblo perece porque le falta conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo sufre consecuencias porque le falta conocimiento.